El tema que les traigo es un tema que viene relacionado también a lo que está pasando hoy en día en el mundo actual. Vemos cómo se habla de los médicos, de los enfermeros, de las personas que están en primera línea ayudando, están en primera línea combatiendo, luchando la situación que estamos pasando de este virus que está afectando mundialmente. Pero yo quiero en esta mañana hablar sobre los médicos espirituales. Médicos espirituales de los que muy pocas veces hablamos de esa profesión, de esa actividad tan maravillosa, tan bella, pero quiero llamarlo en esta mañana médicos espirituales. Hoy en día, iglesia, de la misma forma como se está combatiendo una pandemia contagiosa, vemos que existe una pandemia mucho más grave mundialmente, existe una pandemia mucho más peligrosa, mucho más complicada, y no es de ahora, sino desde hace muchos años, una pandemia muy grave, y es el pecado, es todo lo que ha causado nuestra separación, nuestro distanciamiento con nuestro Creador. Y vemos hoy en día en lo que está pasando, médicos tradicionales instruidos en la aplicación de fármacos, dosificaciones, donde se otorgan recetas, se buscan vacunas para tratar a los pacientes aquejados por las dolencias que ya todos conocemos. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿pero qué hay de todas aquellas enfermedades que están relacionadas al alma? Todas aquellas enfermedades que están relacionadas al corazón o a la mente de las personas. Eso también es una pandemia, eso también es un problema grave, grande, que necesitamos atender con urgencia. La psicología trata de brindar un cierto grado de atención, pero sin embargo es insuficiente o carece de otras herramientas, donde ya la parte académica, la parte del estudio no funciona, o no puede ayudar, o llega hasta cierto límite para poder ayudar a tantas personas. Pero le tengo una buena noticia. Dios a usted y a mí, a nosotros, nos ha dado ese hermoso reto, esa hermosa tarea de traer consuelo o sanidad a personas que hoy en día están sin esperanza, a personas que hoy en día están pasando momentos difíciles, a personas que hoy en día están enfermas. Algunos lo saben, otros no lo saben. Quiero aprovechar este espacio para saludar al hermano Stanley que nos está acompañando en esta mañana. Lo bendecimos, qué bendición poder tenerlo acá. Pero ¿de qué trata esa pandemia? Invisible probablemente, porque vemos la pandemia actual relacionada a muerte, relacionada a casos de personas en hospitales, pero esa pandemia invisible de personas llenas de odio, personas llenas de rencor, de resentimiento, de ira, de falta de perdón, de amargura, personas heridas, maltratadas, humilladas, abusadas o de pronto que están deprimidas. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en esos médicos espirituales para ellos? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros estar en esa primera línea combatiendo esa pandemia mundial que nos está afectando también muy duramente? Dios nos ha provisto de herramientas para poder sacar adelante toda esta tarea. Ustedes me dirán, no, Cristian, es que no tenemos el equipo necesario, no tenemos los profesionales necesarios para atender esta problemática o esto que aqueja tanto a las personas. De nuevo, Dios nos ha dado la oportunidad de tener esas herramientas y una de esas es su palabra. El poder obedecer su palabra y ponerla en práctica. Porque en la palabra encontramos el antídoto, el medicamento más efectivo para este tipo de padecimientos
y lo podemos inclusive encontrar en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a ir viendo todas aquellas herramientas que Dios nos ha permitido de que podemos poner en práctica y podemos convertirnos en esos médicos espirituales que la gente necesita. Primera de Juan 4:7 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Vemos cómo nos habla en este versículo, para mí de los más hermosos, de los más bellos, donde dice o nos insta a que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos cómo tenemos esa herramienta fuerte, esa herramienta poderosa para poder ser o fungir como esos médicos espirituales que Dios necesita. Acá la palabra nos muestra la esencia del médico por excelencia. Vemos el sanador por excelencia es Dios. Jesús también. Jesús vino a sanar también. Su paso en la tierra no solamente fue anunciar el reino, sino también fue traer sanidad. Sanó ciegos, paralíticos, tantas personas que a la persona que tenía flujo de sangre también Dios la sanó. Pero ¿cómo puede curar el amor? ¿Cómo puede curar el amor? ¿A cuántas personas podemos ayudar a salir adelante, bendecir, sanar, liberar, animar, si tan solo le brindáramos afecto, si tan solo le brindáramos atención, respeto, lealtad o una mano ayudadora y no una mano juzgadora? Por ahí comienza, iglesia, por ahí podemos comenzar a sanar personas heridas, personas que están en soledad, personas que están pasando situaciones difíciles, que podamos nosotros poder ser de bendición para otras personas. En la palabra podemos ver el punto de vista del amor de Dios, y lo que más nos muestra es que es muy distinto al amor que entendemos o entienden las personas que muchas veces creemos o pensamos que son seguidores de Cristo. Sabemos que en el mundo, en la sociedad, se conoce un nivel de amor, un nivel conocido por la humanidad de lo que es amor. Yo amo a mi esposa, perfecto, amo a mi hijo, amo a mi familia, amo a mis seres queridos, amo a mis compañeros, a mis amigos, amo a los que me hacen el bien. Ese es el amor que conoce en el mundo, se conoce allá afuera. Pero ¿será el mismo amor de Dios o ese amor de Dios es tan limitado? Vemos que el mundo me dice que yo tengo que pagar mal con mal. Que si alguien me hace daño, yo tengo que devolverle doble de lo que él me hizo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántos hemos sabido eso? O de pronto el que nos ha hecho daño, nos ha hecho mal, sencillamente lo apartamos, nos alejamos de él y no queremos relacionarnos más con esa persona. Pero ¿qué nos dice la palabra respecto a ese amor, a esa medicina para poder ser nosotros médicos? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5:38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Y lo vamos a leer hasta el 48. Amén. Mateo
capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito, quitarle la túnica, dejad también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, mucha atención iglesia, en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué duro, ¿no? Qué duro poder decir, pero ¿cómo puedo amar a mi enemigo? No puedo hacerlo, no lo puedo hacer, definitivamente no está dentro de mí. Eso es lo que Dios necesita cambiar de nosotros, iglesia, para poder ser bendición a otros. 44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que los ultrajan o persiguen, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. 46. Veamos el 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Una palabra bastante dura, bastante fuerte. Y ustedes podrán ver que el amor de Dios va más allá, o es un amor distinto al que estamos acostumbrados nosotros humanamente. Es un amor distinto que solemos conocer, porque el amor de Dios va más allá. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos, que podamos bendecir a aquellos inclusive que nos maldicen, que oremos por todas aquellas personas que aún nos hacen daño. De ahí trata, iglesia, el amor de Dios. El amor de Dios trata, así como Él nos amó primero, aún sin merecernos, aún siendo pecadores, aún siendo personas malas, que no merecíamos la salvación, Dios tuvo misericordia por todos nosotros y nos trajo el perdón y la vida eterna por medio de el Señor Jesucristo. El amor, una palabra de tan solo 4 letras, pero de gran y profundo significado, ya que conlleva muchas cosas: comprensión, atención, lealtad, amistad, afecto, compañerismo, la no indiferencia, la amabilidad, la bondad, la humildad, el servicio, la gratitud, la confianza, la dedicación y entre otras muchas otras virtudes. De ahí trata, iglesia. El amor hemos pensado que es solamente brindarle cariño a una persona, o únicamente ser cariñoso con aquellos seres que son buenos conmigo. No, debemos, iglesia, dar amor aún a aquellas personas que no tienen nada que darle a cambio a nosotros. Darle atención a aquellas personas que necesitan. Tener lealtad por otras personas que nos rodean. No ser chismosos, no andar contando historias o creando historias de personas. Mostrar afecto y compañerismo y la no indiferencia. Ser amables, ser bondadosos, ser humildes, ser serviciales, ser agradecidos, ser personas de confianza, personas de dedicación, entre otras. Todas esas cosas, iglesia, Dios nos ha dado por medio del amor, para que nosotros podamos ser esos médicos espirituales, esos médicos de primera línea, que podamos ser esa luz, ser esa bendición de tantas personas que lo necesitan.
Pero muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo en gran manera, en gran multitud, a gran escala. Pero podemos ir sembrando semillas en personas que están cerca de nosotros. Yo lo tengo que contar como testimonio. Por mi casa ahí vive un señor que es extranjero y vive mayor de su tiempo solo aquí en el país. Sin embargo, pasa por momentos de que se decae, se deprime, se entristece, tiene momentos de soledad, porque aparte no habla español bien, habla solamente su idioma, por lo tanto no puede comunicarse con otras personas de manera fácil. Y ha podido encontrar en mí esa mano amiga, esa mano de confianza que puede venir y puede inclusive sacar todo aquello que tiene, sus tristezas, sus problemas, sus dificultades, sus momentos difíciles, y poder tener una persona que lo pueda escuchar, que lo pueda de pronto dar hasta un consejo, animar, motivar, porque son personas inclusive que al no conocer de Dios son personas muy propensas a de pronto a cometer un acto contra sus vidas, etcétera, etcétera, porque ven que su vida no es importante, porque su vida no es realmente valiosa para nadie. Con solo eso, iglesia, podemos ir sembrando en personas que necesitan también una mano amiga. De nuevo, esa persona que llegó a mí, llegó enferma porque todavía trae dentro de su ser, trae rencor, trae molestias con sus hijos, con su esposa, con su pasado, tiene una vida rota y necesita a alguien que lo escuche, alguien que pueda atenderlo y pueda compartir y sentirse animado, sentirse que es importante. También tengo que contarlo a manera de testimonio. Hace unos meses atrás, una persona a la que aprecio mucho estaba pasando momentos difíciles, estaba pasando momentos de soledad, momentos de depresión, de opresión. Me llamó y me dice: Cristian, estoy deprimido, estoy con una depresión muy fuerte, me quiero suicidar, me quiero quitar la vida. Un día entre semana, como a las 12 del día, me preparaba para almorzar y esa persona me llamó por teléfono. Para mí fue muy impactante escuchar de su boca decirme que inclusive que la noche anterior estuvo cerca de pegarse un tiro. Una persona cercana que conozco, que aprecio, que llegue hasta esos extremos de opresión, de tristeza y querer atentar contra su vida. Me alegra una parte, y es el poder saber que él pudo contar conmigo, saber que él tenía mi número de teléfono y sabía que yo lo podía escuchar. No lo iba a juzgar, pero sí escuchar y darle una mano amiga, poderle darle un consejo, poder calmarlo, poder animarlo, poder motivarlo, poder mostrarle también que existe otro camino para poder salir de ese problema. Y sobre todas las cosas, hablarles de Dios, hablarles que existe un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que lo ama, que se importa por él, y que todas aquellas voces que él pueda escuchar de derrota, de tristeza, de angustia, que existe un Dios mayor, un Dios más grande, que puede llevarse todo pensamiento inadecuado, todo aquello que no nos conviene. Gracias a Dios que esa llamada tuvo efecto, él se sintió mejor, se ha sentido mejor, ha estado haciendo también otras actividades para poder distraerse, pero se le pudo ayudar en ese momento. Y para mí eso vale más que cualquier cosa en este mundo, el poder ser bendición para otras personas. Y es desde la pandemia que quiero hablar, iglesia, hoy en día. De esta pandemia que está causando tantos estragos en el mundo, que es la de la soledad, la de la tristeza, la de la angustia, y que necesitamos nosotros
ser, ser bendición o ser luz también en esos momentos de oscuridad. Un dato que en lo personal a mí me asusta, me preocupa, y es que existen cerca de 300 millones de personas hoy en día en el mundo que padecen de depresión. Y eso es de alarmarnos. Vemos que existe esa pandemia mundial y nosotros como cristianos somos llamados a hacer luz en esas personas, a hacer esa sal que pueda mostrarles a ellos que existe un camino diferente y que pueden también salir de ese problema. Pero ¿cómo proviene o cómo surge de pronto la depresión? Cuando somos indiferentes, cuando no damos afecto a esas personas, cuando esas personas están faltos de cariño o no tienen atención y de pronto se sienten cohibidos y no buscan ayuda. Nosotros debemos mostrarnos ante ellos que estamos disponibles en todo momento, que pueden contar con nosotros, que tienen nuestro número de teléfono, que nos pueden llamar o que de pronto nos pueden visitar cuando lo desean, si ese es el caso. Pero lo peor que estamos viviendo hoy en día, iglesia, es que producto de toda la situación mundial de distanciamiento, de que debemos mantenernos aislados, eso está atizando aún más estos males en la sociedad. Yo les pregunto en esta mañana, ¿has notado alguna persona, has notado a alguien que haya estado pasando momentos difíciles? ¿Has visto de pronto algún amigo, algún compañero, alguien que esté pasando momentos complicados? ¿Has podido de pronto ser esa ayuda, ser ese oído que escucha o ser esa mano amiga que de pronto les ayuda? Puede ser que esté pasando hasta problemas económicos, que no tenga qué comer. Ahí también se demuestra el amor de Cristo, cuando podemos compartir con aquellos que no tienen o con aquellos que necesitan. Pero, ¿por qué le puse este tema, médicos espirituales? Porque somos hijos de Dios. Dice su palabra que somos embajadores del reino. Aquellos que fueron amados primero por un Padre misericordioso, lleno del amor de Dios, que es una persona que es llena del amor de Dios para poder compartir con los demás. Porque así como lo leímos en Primera de Juan, Dios es amor. Si Dios vive en nuestro corazón, si Dios vive en nuestra mente, si Dios es el que gobierna, nosotros estaremos llenos del amor, de su amor, para poder compartir. Un amor que es desinteresado, un amor que no es egoísta, un amor que no mira de pronto fallas o errores de la persona o que busca juzgar, sino animar, motivar. Somos esos agentes portadores de la vacuna celestial para la pandemia más grande del mundo, y esa vacuna se llama el amor. Ahora, ¿qué otro método trae sanidad a las vidas de las personas que usted y yo podemos conocer o podemos poner en práctica? Pero aquí viene este tema también que es interesante, que no solamente mi vecino, no solamente mi compañero de trabajo, no solamente mi familiar o alguien cercano está enfermo. Puede ser que nosotros también estemos enfermos y si no nos demos cuenta, iglesia. Por lo tanto, necesitamos buscar al médico por excelencia para ser tratada todas aquellas dolencias espirituales que tengamos, de ser también liberados de todo aquel pasado de pronto que nos causó daño, poder ser llenos primero del amor de Dios para poder dar a otros. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 16.
Dice su palabra así, Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová, tu sanador. Se lo leo de nuevo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Dios. Vemos en ese versículo que Dios da pautas, donde dice que si hicieres lo recto delante de Dios, y dieres oído a sus mandamientos, y guardáramos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que se envió en ese momento a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Iglesia, si ponemos por obra su palabra, si ponemos por obra el mensaje de salvación, de que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos escucha, seremos también sanos nosotros mismos. No solamente sanidad física, sino también sanidad emocional, sanidad espiritual, tan necesaria hoy en día. Ahí mismo en Éxodo, ahora en el capítulo 23, versículo 25, quiero que lo veamos. Todas estas son herramientas que Dios nos ha dado también para poder tener una vida sana, una vida también en comunión con Él. Dice así, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mas a Jehová vuestro Dios serviremos, y Él bendecirá su pan y sus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aleluya. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo podemos servirle a Dios? Siendo sus médicos espirituales que el mundo necesita que nosotros seamos. Y que podamos también servirle a Él en su iglesia, que es el cuerpo visible suyo en esta tierra. Que podamos servirle a Él con amor, con pasión, en todo momento. Aleluya, santo. Porque sabemos que al hacerlo nos trae también sanidad. Un salmo que les compartí el día jueves, Salmo 103, capítulo 3, Salmo 103, versículo 3. Un salmo muy hermoso. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién? Dios es el que perdona todas nuestras faltas, todas nuestras maldades, todos nuestros errores. Perdona nuestro pasado, perdona nuestro pecado también. Y Él es el que sana todas tus dolencias. Santo. Vemos, iglesia, que Él es el que nos sana también. Si nosotros queremos ser médicos espirituales para otros, debemos ser sanos primero, y Él nos ofrece esa ayuda para poder ser sanos. Otro versículo que quiero compartirles está en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios 4, 20. Dice así, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Vamos a estar viendo varios versículos en esta mañana. Dice así, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. Todo lo que está escrito en esta palabra, iglesia, todo lo que nos fue dado a nosotros por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de Jesús aún en la tierra,
todos aquellos pasos, todas aquellas herramientas que Dios nos ha dado están aquí en su palabra y están en obedecer su palabra para poder ser sano yo y poder ser ese médico para otras personas que necesitan medicina y medicina espiritual, no solamente el fármaco, sino necesitamos ser portadores de esa medicina espiritual para todas aquellas personas que lo necesitan. Dios quiere que hagamos de su palabra nuestro alimento. Para eso nos ha puesto a nosotros también como médicos, como enfermeros, como asistentes, para ser testimonio vivo del poder de Dios. ¿Cuántos son testimonios vivos? Todos queremos ser ese testimonio vivo en todo momento. Dios anda buscando de nuevo, no solamente los médicos, sino enfermeros, asistentes, todas aquellas personas que puedan llevar la palabra, que puedan compartir la palabra, o no solamente compartir la palabra, sino vivirla, actuarla con hechos, que las personas puedan ver algo diferente a nosotros, porque de pronto puede ser que tengamos mucha palabra o tengamos mucho texto bíblico, pero solamente está en nuestra lengua nada más, no está en nuestro corazón, no lo procesamos, no lo podemos digerir porque aún hay cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas, necesitamos sanar. Tenemos que ser sanos para poder ayudar a otros a sanar. Como se los decía antes, somos los que debemos estar en primera línea de ataque para ayudar a todo aquel que lo necesite. Debemos estar listos y preparados para ser esa mano amiga, ser ese oído de nuevo que escucha, o de pronto ser esa boca que bendice, que ora por esa persona, o de pronto le da una palabra de aliento, una palabra de motivación. Y ustedes me dirán, bueno, Cristian, pero eso es muy básico, eso es cristianismo básico, pero el problema es que no lo hacemos. El problema de pronto ha sido una de las deficiencias de la iglesia moderna probablemente. La iglesia moderna vive de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, celebrando con grandes templos, con grandes tecnologías, luces, etcétera, etcétera. Pero se nos ha olvidado lo más importante y es ser ese testimonio para todas aquellas personas que necesitan esa luz en sus vidas, que podamos iluminar sus vidas. Jesús tenía claro cuál era su proyecto de su ministerio también. Lo podemos ver en Lucas 4:16. Lo vamos a buscar, Lucas 4:16 al 19. Vamos a dar unos minutos para que lo podamos buscar, Lucas 4:16, y lo vamos a leer hasta el 19. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar, ahí está, iglesia, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos sobre él. ¿No les parece a ustedes que esa era la hoja de ruta de Jesús en su ministerio? Y probablemente sea lo que nosotros también somos llamados a hacer. En una prédica anterior les había hablado que una persona sana es una persona salva, una persona salva es una persona sana.
en la Biblia son el mismo significado. Por lo tanto, una persona que está sana está salva también. Y una persona que está salva está sana también espiritualmente hablando. Por lo tanto, vemos acá ese proyecto innovador de Jesús. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Ahí es donde he querido enfocar también mi mensaje. Que podamos ser esas personas ideales o esas ayudas idóneas para aquellas personas que están en momentos de tristeza, están angustiadas, están de pronto atribuladas por diferentes situaciones, poder ser también esos médicos sanadores de todas esas personas. Pregonar a libertad a los cautivos, todas aquellas personas que están atadas a vicios, todas aquellas personas que están hundidas en situaciones difíciles, familiares, personales, poder ser también luz para ellos, traer libertad a los oprimidos y predicar, por supuesto, el año agradable del Señor. Pero la pregunta mía es esta: ¿qué tipo de cristianismo queremos llevar? ¿Qué tipo de cristianismo de pronto habremos entendido? Tenemos mucho trabajo por hacer, iglesia. La pandemia mayor que nos está hundiendo a la humanidad está ganando ventaja hoy en día. Es triste porque sabemos que todos estos tiempos son tiempos proféticos, son tiempos no desconocidos para la iglesia. Y hay un versículo que es de mucho cuidado y de mucha atención para que no nos pase. Y quiero que vayamos a Mateo 24, capítulo 12. Mateo 24, 12. Se lo leo. Pero se lo voy a leer desde el 9, donde Jesús está relatando parte de las señales también de los últimos días. Dice que os entregarán a tribulación y os matarán. Seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Muchos tropezarán, iglesia, ese es el cuidado que hay que tener. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué grave, iglesia. Qué grave eso que estamos leyendo ahí. Yo no quiero imaginarme una sociedad sin amor, una sociedad donde el amor quede erradicado, porque a como va surgiendo las modas, las tendencias, vemos cómo las personas ya no tienen respeto por otras, ya no tienen respeto por la palabra. Vemos las tendencias, las modas que están pasando, que se están permitiendo en los gobiernos también. Todo eso es aberración para el Señor, es abominación para el Señor. Estamos viendo cómo países grandes, de pronto como un Estados Unidos, que por muchos años fue un país ejemplo, fue un país donde el cristianismo creció, floreció, evolucionó y los convirtió en una gran ciudad, en una gran nación. Pero hoy podemos ver cómo se ha alejado del Señor, se ha olvidado de Dios. Hemos visto cómo han habido saqueos, cómo han habido peleas raciales cuando no se daba hace mucho tiempo. Vemos cómo ya no hay amor y respeto por el prójimo. Y estamos viendo palpablemente, iglesia, ese versículo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero decirles en esta mañana, iglesia, que tengamos cuidado, porque así como en esta pandemia que está pasando, hay pocos médicos en primera línea, hay pocos enfermeros, hay pocos asistentes de lo que está pasando hoy en día con el virus famoso este. Pero se nos olvida que hay un virus mayor, que es la maldad, que es el odio, que es el enfriamiento espiritual. Y debemos tener cuidado. Debemos ser esos médicos espirituales en primera línea.
defendiendo la palabra del Señor, no desfalleciendo, no decayendo, permaneciendo, luchando juntos. Iglesia, hoy en día también, a nivel local, para decirlo así, en este templo, hay mucho que hacer, iglesia, todavía. Hay mucho en el tema de construcción que hay que hacer, por ejemplo. Somos los llamados nosotros a trabajar en su obra. Somos los llamados a embellecer este lugar. Pero primero embellecernos nosotros por dentro, embellecer nuestro corazón, llenarnos de amor, llenarnos de voluntad para servirle al Señor. De nuevo. Y ustedes me dirán, Cristian, pero ¿cómo yo amo a Dios yendo a servir en una iglesia, cantar, limpiar, trabajar? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Pues claro, porque estás amando a tu prójimo también. A esa persona que está cargando con el peso de ciertas responsabilidades, el que usted pueda hacer bendición para esas vidas. Y lo bonito de esto es, iglesia, lo vamos a ver ahora más adelante, que cuando nosotros somos bendición para otras personas, cuando nosotros nos entregamos a otras personas, somos felices, somos gozosos, porque no fuimos hechos de manera egoísta, no somos personas egoístas que nos preocupamos primero yo, después yo y por último yo. No, Dios nos hizo o nos configuró, nos formó, nos creó para ser bendición para otras personas. Cuando usted hace eso, cuando usted es bendición para otras personas, usted se llena de gozo. ¿Por qué se llena de gozo? Porque se siente útil, se siente que todavía puede dar a otros. Y hay un versículo, se los adelanto de una vez, hay un versículo que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero no lo hemos entendido, no lo hemos entendido aún. Estamos acostumbrados a que todo sea para nosotros, que la oración tradicional sea, Señor, dame, bendíceme aquí. No, Dios quiere también que nosotros seamos ese canal de bendición para otras vidas. Hay mucho por hacer, iglesia. Tenemos una humanidad enferma. No seamos parte del problema, sino parte de la solución. Seamos la luz del mundo, la sal que le da el sabor. ¿Se estará enfriando el amor entre muchos, más hoy en día? Sabemos que esta situación de la pandemia, del distanciamiento, del tema de los templos, puede hacer que nos haya enfriado, iglesia. Sin embargo, podemos seguir unidos de otra manera, por medio de una llamada telefónica, por medio de una videollamada, por medio de pronto que usted nos visite en estas transmisiones, que usted pueda venir y compartir con nosotros. De esa manera podemos crecer juntos y bendecirnos mutuamente. Vivir nuestra vida cristiana, una vida cristiana sana, que pueda ser de bendición para otros, amerita ser también menos egoísta y poner más de nuestra atención en los demás. Pero como se los dije al principio también, no basta con hacer el bien solo a nuestros familiares. Ya eso es una responsabilidad adquirida. Y debemos ser buenos esposos y padres en todo momento. Pero la segunda etapa es la difícil y es el hacer el bien a los demás. Y no solo a los que nos cae bien, sino aún a aquellas personas que de pronto no sean de nuestro agrado, que podamos hacerles el bien también para pagarles, como dice su palabra, pagarles con bien el mal. Y aún mucho más, iglesia, debemos obrar el bien a los hermanos en la fe que es en Cristo Jesús, como lo dice su palabra. Algunas veces pensamos que predicar de Cristo consiste solamente en anunciarlo. También hay que vivirlo. También y poder ser su seguidor y su discípulo. Y que de nuestro ser brote la esencia de Él en nuestras vidas. Ahora, entendemos, sabemos que existe un mundo enfermo, que existe un mundo necesitado de esa luz de esperanza. Pero
¿Cómo podemos impactar negativamente al mundo nosotros o a las personas? Como se los dije anteriormente, cuando hay indiferencia a la necesidad de otras personas, la necesidad de dar mi tiempo para otros, de saber que existe necesidad de pronto en mi barrio, en mi familia, en el trabajo, en la iglesia, y no hacemos nada al respecto. El vivir una vida centrada solo en nosotros mismos no produce gozo, iglesia. Porque de nuevo volvemos al versículo, porque más bienaventurado es dar que recibir. Hemos entendido probablemente que el dar es solamente monetariamente hablando. Ay, es que cuando el pastor o cuando en la iglesia se habla de que tenemos que dar, ya quiere plata, ya nos está sacando plata, ¿verdad? No, iglesia. Dar también quiere decir dar de nuestro tiempo, dar de nuestras habilidades, dar de nuestro conocimiento, dar de nuestro recurso también a otros, que podamos ser bendición a otras personas. Debemos involucrarnos más y aportar más, sembrar más. Hay otro versículo también que dice que el que siembra cosecha. Ahí es donde funciona el más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando usted da, usted siembra. Amén. Cuando usted está dando tiempo a otra persona, usted está sembrando en esa persona. ¿Por qué? Porque entonces va a cosechar. Y no es que lo veamos de manera interesada, que hago el bien a una persona para que me pague con bien, no. Porque ya eso debe estar en nuestros genes, el poder dar a otros, para así poder cosechar también nosotros de parte de Dios. Pero usted me dirá, Cristian, no tengo tiempo, tengo compromiso, las excusas siempre van a existir. Pero Dios nos bendijo con 24 horas en un día. 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. ¿Por qué decimos que no tenemos tiempo? ¿Cómo cuesta, iglesia? ¿Estaremos ofendiendo a Dios tal vez? ¿Estaremos siendo malagradecidos con Dios, donde Él ya nos dio desde ya 24 horas? En este día domingo, ya faltan pocas, pero nos dio desde la hora primera 24 horas. Nos dio también, hoy cerramos el día 7º, domingo. Dios nos dio 7 días para poder tener con tiempo de sobra. Y nos ha dado 365 días al año para que podamos también nosotros dar de nuestro tiempo a otros, que podamos dar de nuestro tiempo a otras personas que lo necesitan. Y ustedes dirán, Cristian, ay, qué pereza, es que no me gusta, yo me mantengo aparte de las personas. Pues estás enferma aún o estás enfermo, necesitas sanar, porque de nuevo, cuando usted es bendición para otras personas, usted se llena de gozo, usted se llena de vitalidad, se vuelve bienaventurado, como dice ese versículo. Y bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir afortunado, porque de eso trata y consiste nuestra vida. En un mensaje anterior también les había compartido una prédica que trataba sobre que no se trataba de mí. No sé si algunos se acordarán, donde el mundo que vivimos está enfocado en que todo se trate de nosotros. Que yo soy importante, yo soy grande, primero yo, después yo, segundo yo, último yo. No, o sea, primero como yo, primero hago mis necesidades y si me sobra, pues, y si quiero, pues ayuda a otros. No, iglesia, de eso no trata el amor de Dios, pero ese es el mundo que vivimos, ese es el mundo que estamos acostumbrados a interactuar. Pero Dios necesita de nuevo esos médicos espirituales que sean luz en todos los lugares. Que si alguien nos paga con mal, pagarle con bien de nuevo. Que si vamos en carretera, alguien nos insultó, quedarnos callados o pedirle disculpa a la persona y que lo lamentamos. O ser más humildes, reaccionar con menos ira, con menos enojo ante las situaciones de la vida, con nuestros vecinos, nuestros familiares.
tener más consideración hacia otras personas. Yo soy de los que creo que de la lista de prioridades del cristiano para poder vivir una vida en sanidad, una vida en gozo, es dar primero o dar el primer lugar a la iglesia. Así como dice en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, la iglesia, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios debe ser una prioridad, iglesia. Debe ser una prioridad urgentemente para poder nosotros comenzar a sanar. Que la palabra venga siendo esa medicina. Que la palabra venga siendo ese bálsamo a nuestro espíritu que nos sane, nos libre de todo pasado, de todo rencor, de toda molestia, de toda amargura, para poder ser victoriosos, ser llenos del amor de Dios y poder compartir a otros, poder darle a otros de lo mucho que nosotros hemos recibido. Pero ¿por qué dar el primer lugar de Dios o a su iglesia para vivir una vida sana o vivir una vida balanceada? Porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de todo. Y nuestra vida depende de su gracia y su voluntad en todo momento. ¿Cómo no le voy a dar todo el tiempo al Señor? ¿Cómo no se lo voy a dedicar a Él si Él es el dueño de todo? Gloria a Dios. La vida trata de cuánto damos a los demás, cómo tratamos a los demás. ¿Hemos tratado de pronto hacer feliz a alguna persona o a alguien cercano? ¿Nos detenemos a escuchar a alguien que ocupa con quien hablar? ¿Estaremos siendo bendición para otros? Ese versículo que les compartía está en Hechos 20:35 de nuevo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto aplica en todos los niveles: familiar, social, eclesiástico, personal, en todos los niveles. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué saldrá de nuestra boca? También saldrán palabras de edificación o saldrán palabras de destrucción. Con nuestras palabras también, iglesia, podemos dar un medicamento equivocado a las personas. Podemos herir de pronto. Podemos lastimar. Y con eso podemos también enfermar a otras personas. Entonces, de nuevo, iglesia, debemos buscar primeramente que el médico por excelencia nos sane. Que el médico por excelencia nos muestre el camino. Y el camino está claro, iglesia. Volviendo al tema principal de el amor. El amor es ese bálsamo, esa herramienta, ese medicamento dado por Dios para que nosotros lo podamos compartir. Y de nuevo, el amor también consta de muchas cosas que también demuestra o nos hace amar al prójimo cuando así lo necesita. Ustedes dirán: Cristian, esos temas son anticuados, son repetidos, fuera de moda, cansados. Pero la práctica ha hablado por la iglesia en general, que debe evolucionar, que debe volver el camino antiguo, a la senda antigua, la que la palabra me dice. Como decía Proverbios 4:20-22, la sabiduría de este libro es aquello que nuestro cuerpo necesita para ser sanados, para ser bendición para otras personas. Otra palabra para ir cerrando en esta mañana es muy similar a la palabra indiferencia y es la empatía. Una palabra que de pronto no sabremos qué significa. ¿Qué significa tener empatía o qué
¿Qué significa? No lo hemos escuchado, lo oímos por ahí y todo, pero ¿qué significa empatía? La empatía, iglesia, es la intención de comprender los sentimientos de otros e intentar experimentar esos sentimientos también nosotros. Todas aquellas situaciones o emociones que otros están pasando, que otros están en ese momento llevando en sus vidas. De eso trata la empatía, iglesia. Que podamos nosotros también ser personas de bendición que sanan a otras, mostrando más empatía. De pronto, poder comprender la dificultad que está pasando aquella persona. De pronto, conocer la soledad o el momento triste que está pasando y que nosotros podamos comprender y actuar de manera adecuada hacia esa persona. Tener más compasión por los que sufren. Lucas 6:31. Quiero que lo leamos también. Lucas 6:31. Dice así: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Interesante, ¿no? Y así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12 también lo dice. Y quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12:14. Dice así. Romanos 12:14. Nos habla, podemos decir que esto también es empatía. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ojo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Santo, eso me habla de empatía, iglesia, también. ¿Estaremos teniendo empatía también hoy en día? Con toda esa situación que está pasando, ¿estaremos teniendo empatía? El mundo necesita más personas que transmitan empatía hacia otros. Seamos más comprensibles, menos egoístas. Poder ser esos médicos para otras personas. Ser más comprensivos con el dolor ajeno. Dios nos hizo para bendecir otras vidas. Servir a los demás con amor y con desinterés de esperar algo a cambio. Poder escuchar a los demás, ser amable y solidario. Iglesia, si nosotros pudiéramos comprender la profundidad de esto que está escrito en la palabra. Hay un versículo muy conocido que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso trata, iglesia, todo este mensaje que les quiero compartir. Que nosotros también podemos ser esos médicos para aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Aquellas personas que no encuentran esperanza en nadie o en nada. Podemos ser esa mano amiga, ese compañero, esa ayuda, ese soporte. Estar ahí, ese teléfono disponible, esa casa disponible también para atender visitas. O que podamos nosotros de pronto poder visitar a otras personas o bendecir a otras personas. Pero pensamos que, de nuevo, que esto es una carga, que eso es una obligación. No, eso es una bendición. Porque de nuevo, como dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir.
bienaventurado es estar sano espiritualmente. Tratemos a los demás como queremos que otros nos traten. Sembremos lo que queremos cosechar en otras personas, iglesia. Ese es el mensaje que quería compartirles en esta mañana. Que lo analicemos, que lo meditemos, más en estos tiempos, iglesia. Son tiempos diferentes. Son tiempos donde las personas sufren más diferentes situaciones. Escasez, de pronto escasez monetaria, escasez de alimento, escasez de afecto, escasez de atención, escasez de cariño, escasez de amor. ¿Qué va a hacer usted? Yo le hago esa pregunta. Los reto. Sigamos siendo iglesia. No solamente iglesia es este lugar de congregación. La iglesia somos usted y soy yo. La iglesia no está aquí en este momento reunida probablemente, pero está allá en las casas, allá donde está Chino, allá en aquel lugar está haciendo iglesia, donde don Starling está haciendo iglesia. Usted, ahí en su casa con su familia, usted como padre, como esposo, usted está haciendo iglesia también en ese lugar. Usted como esposa, usted está haciendo iglesia en ese lugar. Usted como hijo está haciendo iglesia en ese lugar. La iglesia ha sido retada en esta época a que pueda apropiarse, que pueda agarrarse de la palabra y que pueda ponerla por obra en esta época. Si usted de pronto, le sobra alimento en su casa, comparta con el que no tiene. Le sobra recurso económico, comparta con el que no tiene. La iglesia tiene pocos recursos, bendígala más ahora que lo necesita. Que de pronto una persona está decaída, murió un familiar o pasó alguna situación difícil, sea ese compañero, sea esa ayuda en ese momento de dificultad. Seamos esa persona que brinda una mano amiga en estas épocas. Necesarias, iglesia, necesarias. Y muy pronto, después de todo este periodo de prueba que estamos pasando, si el Señor aún no ha venido, nos volveremos a reencontrar acá, nos volveremos a unir, nos volveremos a abrazar, a dar una palabra de bendición, a cantarle al Señor juntos, a adorarlo con libertad y podamos fortalecernos mutuamente. Pero esperamos, iglesia, que nosotros vengamos llenos, sanos espiritualmente y que podamos ser ese fuego encendido cuando nos volvemos a reencontrar. Y si el Señor estuviera cerca, si estaremos viviendo tiempos difíciles, pues ahora más que nunca usted necesita ser esa iglesia donde quiera que esté. No puede caerse, no puede desfallecer, no puede desmotivarse, no puede enfriarse espiritualmente, porque está en una época propicia donde pueda poner en práctica todo lo que ha aprendido en la iglesia. Porque estamos en una época donde el cristiano está siendo pasado por el fuego, donde el cristiano está siendo probado. Y ahí es donde nosotros escogemos o ser médico o ser enfermo. ¿De qué lado quiere estar usted en esta mañana? Seamos de esos médicos de nuevo, que venimos a sanar, venimos a ayudar. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y si usted da con gozo, con alegría, eso se retribuye a usted en gozo también, en felicidad, sentirse útil, sentirse servicial todavía. Iglesia, que Dios los bendiga, los motivo a que sigan adelante, no desfallezcan y estamos cada vez más cerca de llegar al lugar deseado. Que Dios los bendiga. Quiero orar para cerrar en esta mañana. Ahí donde usted está, quiero que me acompañe en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este tiempo que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta época es una época diferente, Dios.
Pero tú quieres que los cristianos también vivan épocas diferentes, que también sean pasados por el fuego, que vivan de pronto también momentos de persecución, momentos de prueba. Porque de esa manera tú nos pruebas, tú nos pasas por el fuego para convertirnos en esas vasijas hermosas que tú quieres que seamos, Señor. Padre, bendice a cada familia que está hoy reunida allá en sus casas. A todas las personas que van a mirar este mensaje, Señor, bendícelas. Señor, que yo haya sido solamente un instrumento en tus manos, Dios, y que cada palabra que haya salido de mi boca sea para bendición, Señor, y para edificación de tu iglesia, Dios. Señor, sana a todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, Señor, enfermedades, dolor, soledad, tristeza, angustia. Si están pasando aún enfermedades físicas también, Señor, sé tú su sanador, como dice tu palabra, Dios. Señor, sana a todas aquellas personas que están con diferentes problemas, Dios. Oh sí, Padre Santo, y llénanos a nosotros de ti cada día más, Señor, de sabiduría, de tu conocimiento, Dios, y que podamos, Padre Santo, ser esa luz de esperanza a un mundo que tanto lo necesita, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia.